Segundo bloque de No Sonoras en esta emisión 666, diabólica, 18:35 de este viernes 11 de junio. Estamos escuchando YouTube Wire. No es de las tags conocidas de YouTube, pero es un gran tema también, de la primera época. Y lo voy a presentar al señor Linkeador, alias Marco Coleto. En este momento se llama Linkeador y el seudónimo sería Marco Coleto. ¿Cómo andamos, Marcos? Bien, Fede, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Dijimos rock sinfónico recién para la gente y ahora la gente se estará preguntando por qué suena YouTube. Pero, bueno, está dentro de la linkeada que vamos a hacer. Y por eso, esa es la gracia de esta sección. Que algo que no pensabas que tenía que ver, tiene que ver con el rock sinfónico. Yo tengo una lista de bandas acá que usted me pasó. King Crimson, que ahí vamos más o menos de eso. Crucis, claro. Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Curve Air, La Máquina de Hacer Pájaros, Roxy Music. Y después la del final la voy a guardar porque también es una sorpresita. Pero son varias bandas que tienen mucho que ver con el sinfónico y otro poco que no. Sí, otro poco que no, que son de otras épocas disímiles. Bueno, como YouTube, por ejemplo, en este disco hermosísimo que, bueno, aprovechamos a recomendarlo, El Fuego Inolvidable del 84, que es un disco clave en YouTube. Bueno, si usted lo dice, yo... porque aparece, digamos, es el disco, por lo menos para mí, sí. Con el que empiezan a trabajar con Brian Eno. Brian Eno con Dani Lanois, que son como los dos encargados de que YouTube terminara de encontrar su identidad sonora como banda. De esto de ser más atmosféricos, el bajo esté más pegado con la batería, mucho más clima. Bueno, está el rey del Y en esa época cantaba mejor Bono, ¿no? También, podríamos decirlo. Se cortó, se nos cortó Marcos. Justo estamos hablando de YouTube, una banda que yo le podía charlar de par a par, Manu. Porque si no, me pasa el trapo, Marco. Y me pasa el trapo, ¿viste? Ya me estaba hablando, sabe mucho de esto. Pero bueno, si ahora seguramente en cuanto vuelva, ahí se solucione el tema conexión. Vamos a darle un poquito de volumen al tema y lo dejamos sonar mientras solucionamos ese problema técnico con Marco. Vamos. Bueno, estamos de nuevo acá con el señor Linkeador. Ahora de nuevo volvió Marco Coleto. Marquitos. Ahí volvemos, sí. Estamos hablando de que yo le dije que Bono cantaba un poquito mejor en esa época. ¿Qué opinamos sobre eso? En la época de Bono, del Fuego Inolvidable. ¿Cómo lo veías vos? Y era más jovencito, sí. Tenía un registro un poquito más alto. Yo creo que lo termina un poquito más de explotar en este disco, en el 84, en el cuarto, que le mete como, no sé, como más sustancia a la voz, porque antes como que la elevaba bien para los tonos altos, pero era un poquito más gritona, propio de la edad que tenían, eran muy chicos y tenían una influencia muy punk. Los tres primeros discos es como que están pegados, aparte tiene el mismo productor, que es Steve Lillywhite, que es un irlandés que hoy en día trabaja con Juanes, por ejemplo. Bueno, ¿con qué arrancamos hoy? Bueno, vamos a ir con el rock sinfónico, que a ver, es una escena un poquito para bien nerdos de la música, ¿no? Cariñosamente, en los que me incluyo, obviamente, de, bueno, canciones de 24 minutos, que hablan de dragones de 1000 cabezas, de fuentes de la eterna juventud, de tierras gaélicas, todo muy surrealista, en momentos donde realmente se podían hacer canciones de 23 minutos, porque todo se estaba por descubrir, era como, digamos, era todo muy sui generis, de alguna manera, y había como una libertad creativa infinita, de alguna manera. O sea, la libertad creativa había llegado a su clímax, hablamos de la primera parte de la década del 70, y vamos a empezar hablando de un señor, empezamos así con el paseo, que tiene que ver con Greg Lake. Greg Lake es alguien clave del rock sinfónico. Greg Lake, cuando se va de King Crimson, que es una de las primeras bandas del rock progresivo, rock sinfónico, como quieran llamarlo, liderada por el loco del doctor Robert Fripp. Que vino hace un par de años acá, ¿no? King Crimson al Luna Park, hizo 2 shows. No sé si fue de 2018 o 2017. 2019, si no mal recuerdo. 19, perfecto. Sí, 2000 o 2018. Bueno, no importa, pero hace poquito. Sí, hace muy poquito. La primera la hicieron en el 94 en Prix d'Ami, por ahí.
Bueno, y Craig Clay cuando se va de King Crimson en el año 1971, que graba los dos primeros discos, él era el cantante de King Crimson, cuando se va con Keith Emerson para formar Emerson, Lake and Palmer, Craig Clay se va y King Crimson, bueno, se queda sin cantante. Entonces el que entra para reemplazar a Craig Clay es un jovencísimo Bryan Ferry, el señor que de alguna manera nació bañado, nació dandy, que si bien no les gusta cómo canta, si bien no les... A ver, si bien Bryan Ferry le dicen no quedaste en la prueba, les gustó su manera de cantar, su manera de pararse, y deciden apadrinarlo con su banda y hacer que su management, el management de King Crimson, sí, agarra la banda de este muchacho llamada Roxy Music y la haga firmar con su sello discográfico. King Crimson la padrina de alguna manera Roxy Music. En Roxy Music recordemos que estaba el guitarrista Phil Manzanera. ¿Quién es Phil Manzanera? Tiramos un link. Productor. Phil Manzanera, sí. Productor, digo, de varios discos que usted nos nombró. Sí, grandísimo productor, guitarrista, y tiramos un link para que la gente se dé cuenta por ahí quién es Phil Manzanera, que venía de esta banda Roxy Music, padrina King Crimson. Es el tipo que después va a ser productor, mano derecha, de los dos mejores dos discos, creo yo, de Héroes del Silencio, el segundo, que es Sendero de Extracción, donde sale Entre dos Tierras, y El Espíritu del Vino. Así es, y hay un linkeador de Héroes del Silencio que la gente puede escucharlo por YouTube, por cualquier plataforma de streaming. Exactamente, bueno, recordemos que Héroes del Silencio es una banda que el responsable de que Héroes del Silencio firmara su primer contrato discográfico y que es productor de su primer disco, más o menos el tipo que apadrina a Héroes del Silencio, es un señor argentino llamado Gustavo Montesano, que había sido líder y vocalista y bajista de una banda que, una de las mejores bandas embajadoras del estilo, del género en la República Argentina, que fue Crucis. Fue una banda que duró entre el 75 y el 77, tienen dos discos, y que fue apadrinada y producida en sus dos discos por nada más y nada menos que Charly García. Que Charly fue uno de los primeros que embajó este estilo con el Mini Moog, creo que fue el primero en tener un Mini Moog acá en la Argentina en el 74. Charly está muy con el sinfónico en la última etapa de Sui y en la etapa de La Máquina de Hacer Pájaros. Y algo de Cerú, algún resabio quedó en Cerú también. Sí, algo quedó, se unió un poquito con el jazz rock, pero algo del progresivo quedó. Y después, el que estaba también en Roxy Music era Brian Eno, que lo nombrábamos recién. Contraconocido. Sí, Brian Eno estuvo en la Roxy Music en los dos primeros discos, el tipo se va porque quería llevar a la deformidad, y es el tipo que de alguna manera está con Bowie en la trilogía de Berlín, donde está Héroes, el tipo que produce eso con Bowie en Berlín, o el señor que va a ser el encargado de que U2 en el año 1984, con la producción del Fuego Inolvidable, de este disco que estábamos escuchando, es el responsable de que U2 terminara de encontrar su identidad como banda. Y te contábamos que Craig Clay se va con un chico llamado Keith Emerson para armar el Emerson, Lake and Palmer, que es una de las grandes bandas del Sinfónico. Este chico Keith Emerson venía de una banda llamada The Nice, que fue como la primera banda de rock progresivo, fines de los 60, y en The Nice había dos tipos que después, junto a Patrick Moraz, a un señor llamado Patrick Moraz, arman una gran banda también del progresivo llamado The Refuge. Patrick Moraz, ¿quién es? Patrick Moraz es el señor que después entra a Yes en 1974, otra gran banda del progresivo, Insignia. Para reemplazar. Banda insignia, de las más conocidas, de la que más llegó a los que no nos metemos en el género, de la que más nos llegó. Sí, las cuatro, siempre está bueno decir que las cuatro más sobresalientes del estilo fueron Yes, Emerson, Lake and Palmer, Genesis y King Crimson. Pero Yes era como la más musical, la que más se tomó en serio el concepto de lo sinfónico. Y ahí entra Patrick Moraz en 1974 cuando Rick Wakeman se va. Y cuando él llega a Yes, Patrick Moraz se encuentra con que la batería la tocaba Alan White. Alan White, que había llegado para reemplazar a Bill Bruford, que se había ido. Ese es el gran pase del sinfónico. Bill Bruford es el baterista de la primera época de Yes, sí, hasta Close to the Edge, 1973, y de ahí se va King Crimson. Entra Alan White. Alan White no venía del progresivo, venía de tocar la batería en la banda de John Lennon, por ejemplo, el disco Imagine.
El gran disco de Lennon. Claro, toca la batería Alan White. Y Alan White, bueno, venía de esa situación y, bueno, Bill Bruford se va a King Crimson, donde tocaba un chico llamado John Wheron, el bajo, que después va a ser el bajista, por ejemplo, de Roxy Music. O sea, el tipo cuando en King Crimson teníamos a Robert Fripp, a Bill Bruford, que era el baterista antes de Yes, a John Wheron, se separan en el año 74, ahí en el 75 hacen un disco en vivo, y antes aclaramos que Brian Eno se había ido de la Roxy Music. A Brian Eno, ¿quién lo reemplaza en la Roxy? Eddie Jobson venía, por ejemplo, de una banda del Sinfónico llamada Cut Air, que la batería la tocaba Stuart Copeland. Stuart Copeland, el baterista de The Police. Bien. Pero bueno, después cambia de género completamente, porque The Police, el Sinfónico no tiene nada. Y ahora, todo esto que me está contando es un plazo de tiempo muy corto. Estamos hablando de no menos de 10 años, todo esto que pasa. 4 años. 4 años, menos un lustro. Sí, total. Pero bueno, cuando estaban en King Crimson, John Wheron, Robert Fripp y Bill Bruford, que venía de Yes, sí, ellos se separan con un disco llamado Red, que es el más digerible, si querés, de esa primera etapa, más heavy, en el 74, y hacen una gira en el 75 con Eddie Jobson. Eddie Jobson venía de la Roxy Music. O sea, el tipo estuvo en Cut Air con Stuart Copeland, de ahí se va a reemplazar a Brian Eno a la Roxy Music, que es la banda que apadrina King Crimson, y de ahí Crimson lo llama a Eddie Jobson: che, acompañanos de gira. Se separa King Crimson y John Wheron con Bill Bruford y con este muchacho van a armar una de las bandas, una de las últimas grandes bandas que le dio el epitafio al Sinfónico, que fue un experimento raro, desconocido, de 2 discos que recomiendo mucho, llamado UK. El Reino Unido. UK. ¿Son bandas descatalogadas, difíciles de conseguir, o está todo en Spotify? Como se dice ahora. UK está en Spotify. Está en Spotify, pero pasa algo raro. Está en Spotify con los 3 discos que tienen, sí, pero no se pueden linkear las canciones. ¿Viste? Cuando uno quiere subir una historia. Un problemita de derechos debe haber ahí. Bien, sí, pero bueno, nada, es similar a lo que pasa con Prince, de alguna manera. Claro. Pero, bueno, nada, o sea, John Wheron, que estaba en Crimson, cuando se separa King Crimson, el tipo, por medio de Eddie Jobson, que había entrado en esa gira de King Crimson, le dice: venite un rato a tocar conmigo en Roxy Music, así no te quedás sin laburo. ¿Por qué se lo dice nada más a John Wheron? Porque Bill Bruford, ¿qué hace? Se va con Genesis de gira, cuando Genesis había quedado sin Peter Gabriel, con Phil Collins cantando. Bueno, necesitaban a 2 bateristas, porque Phil ya cantaba. Entonces estaba Bill Bruford en la batería y Thompson, el negro que siempre tuvieron, en la otra batería. Y ahí es cuando se juntan ellos 3 y arman este experimento raro, UK, bueno, toda esa situación que contábamos antes. Y en UK, ahí me quiero percatar, porque UK saca un disco en el año 78, no, en el año 77, si no mal recuerdo. Sí. Y en el 78 Bill Bruford se va, que ahora te vamos a contar a dónde se va Bill Bruford. Entonces se quedan sin batero, queda John Wheron y este muchacho Eddie Jobson. El que entra es un baterista llamado Terry Bozzio, no es nada de Zeta Bozzio. No es nada de Zeta, no. Terry Bozzio, claro, que venía de tocar con Frank Zappa. ¿Por qué el contacto con Frank Zappa? Porque Eddie Jobson, que también había tocado en la Roxy, en King Crimson, en UK, venía de girar mucho con Frank Zappa. Entonces le dice: che, se nos fue el batero en UK, el proyecto que tenemos con John Wheron, ¿te venís? Bueno, y Terry Bozzio, en ese mismo año, en 1979, que esto me pareció un dato re jugoso y re curioso, sí, en ese mismo 1979, mientras graba el segundo disco con UK, con John Wheron y Eddie Jobson, el tipo va a ir a los estudios CBS de Estados Unidos a grabar el único disco en inglés que tiene Luis Alberto Spinetta. Only Love Can Sustain, que tiene que ver, que está metido ahí el señor Guillermo Vilas también, ¿no? Hay que nombrarlo. Claro, el tipo llega, llega más o menos por medio de Guillermo Vilas, que siempre ha tenido muchos contactos musicales. Disco muy pasado por alto en la carrera del flaco.
Only Love Could Sustain. Aunque el flaco Sí, renegó digamos mucho de eso, sí, es un disco hermoso para escuchar, para tener de fondo, para que realmente. acompañe. Yo no sé, porque él lo odiaba mucho porque como que se dejó llevar mucho él por la producción y no Sí. pudo ser él. Claro, Por me eso parece que por odiaba eso, tanto a él. sí, de Claro, cabeza pero, dura que era. sí, pero el disco suena hermoso y él canta en inglés, parece otra persona Sí, cantando. sí. No, sonoramente da un salto tremendo. Nosotros veníamos de escuchar otras cosas del flaco Claro. ahí, pero bueno. Bueno, sigamos porque Claro. no nos compete Y hoy el ahí, flaco Spinetta. y ahí llegamos al final, porque el rock sinfónico, más allá de tener esta cosa única en la historia del rock, si se quiere, que todos se conocían y se intercambiaban todos, ha sido la escena dentro del rock que murió con más pena, murió totalmente bofeteada, pidiéndole por favor al punk que no le pegue más, porque aparece el punk, a ver, el rock estaba en un momento totalmente endiosado y ahí menos mal que llegó el punk, que, digamos, lo hizo reaccionar, fue como, yo lo comparo de manera muy infantil con la película del Rey León para que la Sí. gente se ría, cuando a Simba le aparece el espíritu de Mufasa y le dice, recuerda quién sos. El punk como que le da una cachetada de realidad al rock en ese momento. Le dice, pará, vos te creaste para hacer una cosa jovial, fervorosa, versátil, donde se pueda disfrutar del error, porque el rock se había pasado de rosca de virtuosismo y de parafernalia y de pretensión. Y por algo salió todo lo que estábamos charlando un poco y cómo se fue tergiversando, dando vueltas. Claro, claro. Bueno, y cuando se termina el proyecto de UK, Sí. quedan todos varados, aparte con el punk donde iban. Entonces, John Wheron recibe el llamado, sí, pues tengo tantas cosas Tenés acá. tanta información, Marco, que no sabe cómo etiquetar. Nos quedan No, entre 2 y 3 minutos. ¿Llegamos a cerrarlo o guardamos un puchito para una lo segunda cerramos, parte? mirá, lo cerramos porque Esa, me gustó ahí. 4 pasitos. Vamos. 4 pasitos. Siga. Bueno, llega un momento que se queda sin Ray Wyman y Sí. sin John Anderson, que se va con Vangelis a trabajar, el de las películas. Bueno, entonces ahí ingresan dos personajes por medio de tener el mismo manager, la misma discográfica y el mismo manager. ¿Te acuerdas la canción de The Buggles, Video Kill the Radio Star? Sí, la que abrió en TV, que nos contó usted. Claro. La que el Sí, primer video en TV. con los anteojitos que lo hemos nombrado, con One Hit Wonder, ¿o no? Claro, One Hit Wonder. Entonces entran a Yes y le dan como una frescura, sacan un disco que si hubiera sido cantado por John Anderson estaría mejor, que es Drama del año 80. El disco no vende tanto, sin embargo Yes se la pasa girando y ahí estaba Steve Howe, por ejemplo. La otra banda UK quedó desbandada. A John Wheron lo llaman de la discográfica Geffen, la que había sacado a John Lennon, por ejemplo, en Sí. Double Fantasy, y lo llaman para un proyecto de banda, para hacer como una super banda de un rejunte del rock sinfónico. Qué miedo. Que lo iba a tener. Qué miedo lo iba a esas tener a cosas. él. Sí, Qué miedo esas cosas, digo, esos rejuntes. sí, todo de ejecutivos. Lo llaman a él, lo llaman a un guitarrista sudafricano llamado Trevor Rabin, lo llaman a Rick Wakeman y lo llaman a Carl Palmer. No pegan onda. Rick Wakeman antes de firmar el contrato dice, no, esto es una boludez, yo estoy para otras cosas, estoy para las capas, para la pretensión. Chao, me voy. Trevor Rabin no pega química, que era un sudafricano nuevito en todo esto y muy jovencito. Se va a ir después con Chris Squire y con Alan White, base de Yes, para renovar a Yes, que sacan ese disco del año 83 donde está Owner of the Lonely Hearts, que es el tema con el que presentan acá en la Argentina por primera vez, en Vélez, en el 85. Y este proyecto de Asia, que se llamó Asia, queda John Wheron, Carl Palmer, que venía de Emerson Lake and Palmer, y ahí entra Steve Howe, que era el guitarrista de Yes. Y Steve Howe dice, pará, nos falta un tecladista, traigo a Geoff Downes, que es el nuevo tecladista de Yes, que venía de tocar en The Buggles, en Video Kill the Radio Star. El proyecto lo arma un tipo llamado John Kalodner, que la gente lo debe tener por haberlo visto en el videoclip de Pink de Aerosmith. ¿Te Ah, acordás de este video? me acuerdo del video, no me lo acuerdo entero, pues hace muchos años que no lo veo,
Me encanta la canción esa, me encanta la canción, me parece de Aerosmith, de lo último, lo mejorcito. Sí, lo mejorcito. Del año 97, que aparece un tipo con, como si fuera una mujer casada con vestido, pero el tipo con mucha barba. Bueno, ese tipo de mucha barba y anteojos, parecido al John Lennon del 70, del 69, es John Kalodner, que es el tipo que arma ese proyecto, Asia, lo arma él, siendo un ejecutivo de Geffen, que es el tipo que trabajaba también como cazatalentos en Atlantic, y es el mismo tipo que en el año 80 le recomienda a Atlantic no publicar el tercer disco de Peter Gabriel, que Peter Gabriel era cantante de Genesis, una de las grandes bandas del progresivo. Ese tercer disco era Melt, el disco de Gabriel donde se le derrite la cara, del año 80. Bueno, y ahí, qué sé yo, Patrick Moraz, que te contábamos antes, que me olvidé de contar. Patrick Moraz es un tipo que deja Yes en el 77 y se va de Moody Blues. Que Moody Blues fue como una de las primeras bandas del progresivo y es la primera banda que hizo firmar su primer contrato discográfico y produjo y apadrinó el argentino Denny Cordell, que después es el tipo que descubre y hace firmar su primer contrato a Tom Petty o a Joe Cocker o a Cranberries. Claro, ahí también tenemos un linkeador de Denny Cordell que lo pueden escuchar también en cualquier plataforma. Claro. Bueno, y Greg Lake, que es el último link, había quedado solo. Se separa Emerson Lake and Palmer con, creo que fue el asesinato al progresivo. El asesinato al progresivo, básicamente, fue el disco de Emerson Lake and Palmer, los tres bronceados en las Bahamas en la tapa, con la camisa desabrochada, con mucho pelaje, muy bronceados, pantalones ajustados, riéndose, con mucho bulto de parte de Keith Emerson. Y hay una época acá, se usaba en una época eso. Sí, y el disco se llamó La Playa del Amor. Ah, bueno. La Playa del Amor se llamó. ¿Y ese disco está bueno? Sí, más un éxito de Carlín Calvo, parece. Pero está bueno el disco. ¿Usted lo recomienda para escucharlo o no? No, para nada. Para nada. Perfecto. Para nada. Es un disco que se grabó en los Compass Point Studios, los mismos estudios donde se grabó Back in Black o Fabulosos Calaveras de los Cadillacs. Sí. Qué gran disco ese. Ese progresivo también tiene cosas de progresivo, ese disco. Sí. No lo linkeemos ahora, pero tiene cosas de progresivo. Ahí metió mano minimal, pero bueno, no importa. Sí, bueno, Greg Lake cuando queda solo ahí, lo llaman de Asia. Lo llaman de Asia, pero Asia, para que tengas una idea, fue la primera banda que MTV transmitió un recital. Fue la primera transmisión que hizo MTV de un recital. Fue como la primera banda que le vino muy bien a MTV para mostrar la estética, la imagen, los colores, y Greg Lake no iba con la onda, porque imagínate que MTV quería mostrar a todos chicos bonitos, como la canción Money for Nothing de Dire Straits, y Greg Lake era gordito, con cara de bueno. No tenía sex appeal, el sex appeal no daba. Sí, le hacían bullying, cuenta la historia esa, bueno, Robert Fripp lo bullineaba bastante, King Crimson, aparte imagínate tener un compañero como Robert Fripp. Claro, que tocaba como tocaba, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, Marco, ¿cuánto tiempo nos contó esto? O sea, todo esto que pasó, volvemos en muy poco tiempo. O sea, fines de 60, principios de 80, ya se acabó toda esta etapa. ¿Hoy tenemos rock progresivo o todavía o no hay más ya? En las primeras No, después el progresivo se unió con el heavy metal. El heavy metal encontró como cierta renovación. Sí. Después colándose un poquito con el progresivo, pero el progresivo épico, parafernérico, pretencioso de los 70 no lo hubo nunca más. No, nunca más. Bueno, entonces vamos a tener que ir escuchando Yes, King Crimson y todas esas cosas. Hoy nuevo no podemos descubrir nada. Tiene una fuerte renovación en los 80, que Bill Bruford, él se va de UK, que lo reemplaza a Terry Bozzio, que venía a tocar con el Flaco, y Bill Bruford se va con Robert Fripp una vez más para unir fuerzas con King Crimson, y de ahí se juntan con Tony Levin. Tony Levin era un bajista que, el que Robert toca el Fripp stick. Lo tenía de... El que tiene el stick, ¿no? Perdón, Fede, no te escuché. El que toca el stick, el Tony Levin. Exacto. Que Robert Fripp ya lo conocía, lo tenía de las sesiones del primer disco de Peter Gabriel y del segundo que él estuvo presente, y bueno, y ahí rearman King Crimson, el King Crimson de los 80, que por ejemplo es el que más me gusta a mí, con Adrian Belew, que venía de tocar con Bowie, con Frank Zappa, con Talking Heads, y dan una trilogía de discos hermosos en los 80 con King Crimson. Muy bien, bueno, así hemos cerrado una historia, los entretelones del progresismo, el mercado de pases del progresismo
en la década del 70/80, de la mano del Linkeador. Así que, Marquito, nos vamos escuchando Pink de Aerosmith, que es la canción más corta de todas las que hemos escuchado. Porque hemos escuchado canciones de muchísimo, de una canción muy extensa. Son todas de rock sinfónico, las canciones son muy largas y muy épicas. Sí, aparte, viste, el oyente se me va, si no. Así que vamos a escuchar Pink y vaya a hacer Cállate Marca ahí su programa. Así que así puede disfrutar también la gente en cualquier lado, puede escuchar también el programa de Marcos. Como siempre. Muchas gracias, Fede. Abrazo grande. Saludos, buen fin de. Dale. Me hubiera gustado que el linkeador de mi parte, sea como una línea más fluida, tuvo sus atajos, sus doblajes. Así que bueno, disculpamos. El linkeador hay que verlo, hay que escucharlo, verlo con un anotador en mano o con Spotify en mano, metiendo corazoncito, guardando discos. Es así, Marco, es la esencia de la sección. No negocie, con el oyente o con el televidente, bueno, no negocie. Este mismo le decimos a la gente que lo vamos a tener también en modo gráfico para las redes sociales de No Sonoras. Muy bien, ahí la gente que es más vago lo pueden ver en lo gráfico, con dibujitos y todo, ilustrados. Abrazo grande, Marcos. Abrazo grande, Fede, muchos éxitos. Dale, abrazo, cuídese. Cerramos este bloque, segundo de No Sonoras, vamos a entrar en la segunda hora, ya estamos entrando. Y en minuto voy a hablar con mi amigo Rodri, que también me va a contar sobre Mare of Easttown, la serie de HBO, de la que todos y todas están hablando y la que alguna gente mala pide una segunda temporada.